Aleluya. Gloria a Dios en este nuevo tiempo. Es un tiempo de adoración, de alabanza. Tiempo donde nos conectamos de nuevo en el Espíritu. El Espíritu del Señor que instruye y nos guía y corrige un día a la vez. Él transmite a través de nuestra boca el denuedo nuevo de la palabra profética. De este nuevo tiempo y conexión a nuestro estudio bíblico del capítulo 19, versículo 30, Génesis 19, versículo 30. Conectamos la iglesia de Cristo, una iglesia sin fronteras. Les saludamos hoy calurosamente a través de las naciones. Hoy queremos llegar al corazón de vuestra familia. Y sabemos que el Señor está en medio de nosotros. Él es presente, omnisciente, omnipotente. El Espíritu del Señor que nos instruye un día a la vez, nos ayuda a comprender su palabra para que podamos ser edificados en la palabra de Dios. Bendita sea la palabra que hoy el Señor nos instruye, y es la palabra que alimenta, que fortalece, que nos da entendimiento. Creo en el nombre de Jesús que por la palabra nosotros tenemos avance y conquista en el conocimiento y discernimiento de la palabra profética de Dios. Gracias hoy damos al Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Decía el Señor Jesucristo, y vendrá a vosotros poder cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo. Pero las buenas noticias, y son noticias proféticas, es que el Espíritu Santo ya está en nosotros. Él instruye nuestra vida, Él direcciona, corrige, disciplina. Y es celoso. El Espíritu nos anhela celosamente y nos ayuda a recordar la agenda que tenemos de nuestros servicios y estudios bíblicos para poder aumentar el conocimiento de su verdad. Oramos por las naciones. Hoy siento en mi espíritu que hay necesidad de la unidad en el cuerpo de Cristo. Y oramos para que haya un avivamiento de manera sobrenatural, que el Espíritu Santo sople ahora vida y vida en abundancia. Que os dé libertad por medio de su amor, su misericordia. El Espíritu Santo que opera dentro de nosotros y que nos ayuda a discernir su palabra y a permanecer firmes en su presencia. Es siempre el centro de nuestras reuniones. Él es por todos los siglos de los siglos. Aleluya. Mi alma te alaba. Bendito sea el Dios Todopoderoso que nos dio a nuestro Señor Jesucristo, y Él nos redimió del poder del pecado y nos envió el Espíritu Santo, que es quien instruye, quien habla hoy de nuevo a tu vida. Estamos aquí como instrumentos, como llamas de fuego, dice el Señor, para poder tomar nuestra boca y Él poder manifestar su amor y su misericordia para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Hoy transmitimos este servicio a través de la elocuencia del Espíritu Santo. Es Él en medio de nosotros. Yo no sé si tú puedes percibir la presencia del Espíritu Santo en esta misma hora. Ahí donde tú estás, dile: Espíritu Santo, sin tu ayuda no soy capaz. Enséñame, instrúyeme, renueva el espíritu de mi entendimiento y haz que yo florezca hoy en el conocimiento de tu verdad, para que entonces seamos edificados en la palabra de Dios. Dejamos nuestro estudio en el versículo 30 y dice así: Lot y sus hijas. Ahí veníamos hablando de toda la destrucción de Sodoma y Gomorra, la desobediencia que se desencadenó desde nuestros antepasados y que hoy es vigente, porque el mundo hay más desobedientes que obedientes.
porque la desobediencia empieza cuando hemos dejado de practicar, de entrar en la palabra de Dios. Ahí ya hemos iniciado a desobedecer los mandamientos de la palabra de Dios. Y dice la palabra aquí en el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 30. Luego, por miedo a quedarse en Zoar, Lot se fue con sus dos hijas a vivir en la región montañosa. Allí vivió con ellas en una cueva. Un día la hija mayor dijo a la menor: nuestro padre ya está viejo y no quedan hombres en esta región para que se acuesten con nosotras y nos den hijos como es la costumbre del mundo. Ven y vamos a emborrachar a nuestro padre con vino y nos acostaremos con él y así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche emborracharon a su padre y sin que éste se persuadiera, se diera cuenta de nada, la hija mayor fue y se acostó con él. A la mañana siguiente la hija mayor dijo a la menor: mira, anoche me acosté con mi padre, vamos a emborracharlo de nuevo esta noche y ahora tú te acostarás con él y así podemos tener descendencia. Vemos que es algo tremendo que por estos tiempos decimos, pero ¿cómo es posible que las hijas tengan esta mentalidad? Pero como ellos venían de un tiempo de los antepasados, por eso los tiempos de Dios son perfectos, pero son proféticos. Y que se cumplan en este tiempo, porque hoy por hoy hay pecado en medio de las familias. ¿Cuántos padres, cuántas hijas se meten con sus propios padres? Y tienen hijos de sus padres, o sea, es una calamidad, es una aberración, una desobediencia total por falta del conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. ¿Por qué el mundo está cautivo en el pecado? Por falta de conocimiento. Como el pueblo de Dios, los padres, los adultos, los que tienen autoridad, no incitan a sus hijos, no les ayudan a sus hijos desde niños a crear hábitos de estudiar la palabra del Señor. Por esto es muy factible que caigan en fornicación, en adulterio, en tantas herejías a causa de la falta de conocimiento. Entonces, por falta de conocimiento de las escrituras, de los mandamientos, estatutos de Dios, están cometiendo tanto pecado y que trae consecuencias, maldiciones generacionales y aún hasta la muerte, juicio, porque hay juicio. En esta semana tuve un tiempo en el aposento de poder volver a retomar los libros de los profetas. Profeta Jeremías, profeta Ezequiel, profeta Amos, profeta Habacuc. Y vemos que verdaderamente el evangelio del Nuevo Testamento no cambia al Antiguo Testamento. Simplemente el Señor Jesucristo vino y lo predicó de una manera como más desenlazada para que el pueblo pudiese entender. Pero Él vino para confirmar. Inclusive Él dice: yo no he venido para burlar la ley y los profetas, o sea, lo que los profetas escribieron. Él no había venido para quitarlo, sino para confirmarlo. Y teniendo conocimiento del Nuevo Testamento completamente, y retomando los libros del profeta Jeremías y el profeta Ezequiel, es simplemente darnos cuenta que el Señor Jesucristo vino para confirmar lo que ya se había profetizado por medio de los profetas. Y vemos el pecado a flor de piel. O sea, el pecado no es solamente ahora. Nuestros antepasados eran pervertidos, pecaron, adoraban otros dioses, hacían sacrificios de niños recién nacidos, tomaban animales, los ponían gordos para sacrificarlos a los dioses, a Baal, a Será.
y vemos cómo venía la idolatría, el pecado se desenfrenaba de una manera que Dios entraba en la ira para destruir y destruía el pueblo, aún el pueblo de Israel, 430 años en esclavitud, sediado. Y vemos a causa de no oír la palabra del Señor. Y hoy por hoy, nuestra descendencia, la nueva generación, está perdiéndose por falta del conocimiento de la palabra. Creo en el nombre del Señor, si entendiéramos sublimemente que es tan importante leer las Escrituras para que entonces nosotros entremos en la práctica y no estemos perdiendo nuestra salvación a causa de la falta del conocimiento. Y estos estudios bíblicos nos ayudan a abrir los ojos espirituales, porque nosotros en verdad tenemos ojos terrenales, humanos, que son con los que vemos para avanzar hacia adelante y hacer todo lo que hacemos en el trabajo y todo nuestro compromiso cotidiano. Pero los ojos espirituales están enceguecidos a causa de la falta de discernimiento. Pero ¿cómo podemos discernir algo que no conocemos? ¿Cómo podríamos nosotros lustrarnos de la palabra de Dios si no entramos en las Escrituras? Si no hay dominio propio, porque no hay tiempo para entrar y escuadriñar profundamente las Escrituras. Y dice la palabra, estas dos dijeron no, vamos a es sobre con los ojos terrenales se ilusionó por las llanuras verdes y fue a dar a Sodoma y a Gomorra, un pueblo pervertido que fue destruido completamente. No quedó uno. Vacas, animales, niños, mujeres, hombres, esa ciudad fue destruida a punta de fuego. ¿Por qué Dios? No podemos disciplinar, porque entonces hay delicadeza humana, pero en aquel tiempo Dios destruía por medio de azufre y fuego naciones. Y nos da la oportunidad hoy el Señor, y es que nosotros podamos retomar nuestra vida en la nueva área que el Señor Jesucristo vino para predicarnos. Yo no podría vivir sin estudiar las Escrituras un día a la vez. ¿Cómo podríamos avanzar? ¿Y cómo podríamos ser direccionados si nosotros en verdad no nos lustramos de la palabra del Señor? Y nuestros hijos y nuestra descendencia que viene tras nosotros están perdiéndose a causa de la falta de conocimiento, porque han crecido y hoy por hoy ya están fríos, su amor se enfrió, simplemente porque ellos nunca fueron educados en la palabra de Dios. Ellos no fueron enseñados en la palabra del Señor. Y por esto cuesta más. Y los padres y las madres deben clamar al Espíritu Santo, porque en verdad, a la fuerza, hablándoles, dándoles consejos, nada va a pasar si no opera el Espíritu Santo. Entendí por la revelación de su poder que no hay nada que nos pueda transformar de una manera sobrenatural más que el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que infunde, que entra y toca las fibras más profundas del ser humano para poder acceder a que vuelvan al Señor. Por esto es necesario que oremos, adoremos, glorifiquemos y busquemos practicar nuestra relación con el Espíritu Santo, porque las familias están en religiones diferentes. Yo soy católico, yo soy cristiano, yo soy ateo, yo soy adventista, una infinidad de religiones, pero en verdad no hay religión. No conozco una religión.
Nosotros no podemos hablar de religión, sino de relación con el Espíritu Santo. Cuando nos sentimos tan religiosos, por esto perdemos los estribos en el propósito del Señor, porque nos hemos revestido de la religiosidad y todo nos parece religioso, mas no tenemos relación con el Espíritu Santo. Y si tenemos religión, como todo el mundo dice, no, es que mi religión es esta, yo no voy a la iglesia donde ustedes predican porque yo soy católico, y en verdad no son nada. Porque primero, no saben qué es religión. Segundo, no tienen relación con el Espíritu Santo. Y tercero, en verdad, las escrituras no las conocen. Entonces, ¿de dónde ha venido ese verbo que fluye en el mundo entero de la tal religión? Por la misma causa y razón. El mundo habla sin conocimiento y entonces uno tras otro. Y se conforman con decir que yo tengo esta religión, en verdad no tienen nada. Dice la palabra aquí en versículo 35, gloria a Dios. Es necesario los estudios bíblicos. ¿Por qué es más necesario estudiar las escrituras, los estudios bíblicos? Porque ahí aprendemos a temer a Jehová, aprendemos a discernir, aprendemos a comportarnos como hermanos en Cristo, como hijos, como padres, como esposos, esposas, como empresarios. Todos tenemos una posición y una asignación. Pero lo más importante de la posición y la asignación no es la posición ni la asignación, sino la relación con el Espíritu Santo. Déjame decirte que si podemos tomar palabra todos los días, leer y hacer todo lo que el mundo hace, no pasa nada, no va más allá de lo que tú puedes percibir. Pero es el Espíritu del Señor que percibe en el Espíritu y nos dimensiona a través de nuestra relación con el Espíritu Santo. Relación. Hablo e instruyo de una relación personal con el Espíritu Santo, un avivamiento de manera sobrenatural que a través de nuestra relación Él nos la hace conocer un día a la vez. Cada día te vas a sentir mejor, vas a ser sabio en la sabiduría de Dios, no en tu sabiduría, porque los religiosos son sabios en su sabiduría. Pero los que así se someten a tener una relación con el Espíritu Santo, entonces ellos son sabios en la sabiduría de Dios. Esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él. Así las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo, a quien llamó Moab, padre de los actuales moabitas. La hija menor también tuvo un hijo, a quien llamó Ben-Ammi, padre de los actuales amonitas. Esta raza es maldita. Es una raza que Dios quiere exterminar de la faz de la tierra. Estos amonitas y moabitas, delincuentes, como estos grupos que se han levantado en Gaza. Gaza era la antigua Filistea. Allí era la tierra de los filisteos. Y la pusieron la granja de Gaza. Pero esta era la tierra de los filisteos donde Dios exterminó 180,000 personas. Un solo ángel mató en un solo momento 180,000 filisteos que venían en contra del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Porque muchos que no conocen verdaderamente cuál es el pueblo, por qué Israel vive en batallas. Y el mundo mira, pero en verdad el pueblo de Israel ha sido siempre afrontado por los árabes, por toda esta gente delincuente, grupos delincuenciales. Es necesario que nosotros como hijos de Dios conozcamos las escrituras y estemos orando y dando gracias, cubriendo el pueblo de Israel en oración. Todos los días decir, Señor, yo bendigo el pueblo de Israel, porque es un pueblo santo, es un pueblo direccionado por el brazo y la mano poderosa de nuestro Dios. Pero muchos he oído que el pueblo de Israel
¿Cómo es posible que maten niños, que los abuelos, que son un poco delincuentes? ¿Quién tiene la culpa? ¿Acaso Dios le perdonó a los niños la vida en Sodoma y Gomorra? ¿Acaso Dios perdonó a los desobedientes padres que criaron a sus hijos y que van tras la maldición generacional por la desobediencia y a causa de que no reconocieron a Dios como su Dios? Dios no tiene la culpa de que se levanten grupos delincuentes y que Dios haga exterminar naciones. Él puede hacerlo porque Él es Dios, Él los creó y puede exterminarlos. Y hoy por hoy nosotros le predicamos el Evangelio a la iglesia de Cristo actualmente. Y si disciplinamos, están heridos. Es que miraron, me decepcionaron, es que me gritaron, pero si en verdad tuviesen conocimiento de la palabra profética de Dios, ustedes dicen, en verdad nos tocó la mejor parte. Porque no nos sacan espada, porque en verdad no viene la ira de Jehová a causa de que los pastores y los profetas quieren enderezar nuestras sendas. Y que tenemos que disciplinar, esto es de Dios, y que tenemos que soltar también, esto está escrito y es profético. Dice la palabra que el padre que toma un hijo y lo hace como hijo debe ser disciplinado. Ahí está en Hebreos 8. Pero ¿qué padre no disciplina a su propio hijo? Y si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido partícipes, entonces soy bastardos y no hijos de Dios. Pero ¿quién quiere ser bastardo por causa de que no le guste o que no se sienta cómodo con la disciplina? Es preferible la disciplina que los milagros y la bendición. Yo prefiero la disciplina y la exhortación antes que vengan los milagros, porque los milagros hoy son y mañana no. Pero la disciplina te corrige y tal vez te lleve a salvación. Pero si no nos disciplina los pastores, los profetas, los ministros que Dios ha ungido para guiar el ministerio aquí en la tierra, en verdad no estamos cumpliendo el propósito del Señor Jesucristo ni de Dios. Porque sin disciplina la gente va a vivir en pecado todo el tiempo. Si disciplinando aún viven en pecado, ¿cómo será que nosotros nos desmantelemos, desmembremos y destronemos el pecado de la iglesia? ¿Cómo podemos llevar un pueblo a un nuevo tiempo de santidad, de obediencia, si no disciplinamos? Yo amo la disciplina, yo amo la corrección, porque esto es de Dios. Y cuando Dios me ama y se interesa por mí, Él quiere disciplinarme. Pero el pueblo de Dios hoy por hoy vigentemente, estamos hablando de estos tiempos, no quiere la disciplina. Escúchame de un mensaje que viene la disciplina y viene el sacudón de parte del Espíritu que está en nosotros cuando predicamos. Y entonces se van más fácil de la iglesia y están diciendo, no, es que la profeta me decepcionó, el pastor me gritó. No es que nosotros decepcionamos ni gritamos, es la palabra que es más cortante que espada de dos filos. No podemos ser delicados espirituales. Más que nosotros tenemos que hacer un stop. Dice la palabra del Señor que cuando oímos el mensaje de Dios debemos temblar de temor a Jehová. Pero no temblamos de temor, sino temblamos de la ira porque nos dicen la verdad. Temblamos de la soberbia porque nos exhortaron y nos disciplinaron. Pero ¿sabe por qué los disciplinamos? Porque les amamos. Porque no queremos que se pierdan como se perdió el pueblo por causa de la desobediencia. Sodoma y Gomorra se perdieron. Toda la descendencia de las hijas de Lot, gente perdida, gente maldita. ¿Cómo es que estas mujeres dijeron, no, ya mi padre es viejo, y lo emborracharon? Primero la una y luego la otra, y tuvieron encuentro con él y quedaron embarazadas, y ahí salió esta descendencia que son delincuentes de generación en generación. Porque aunque no había venido el Señor Jesucristo, esto no fue aprobado por el Señor. Necesitamos ir
profundamente en las Escrituras para dejar la delicadeza espiritual, nosotros necesitamos en verdad y realmente estudiar las Escrituras y decir, Dios mío, los pastores guardan nuestra vida, guardan nuestra fe. Porque si nosotros le profetizáramos todo lo que la palabra fuerte es, en verdad, yo creo que caen ahí. Bendito sea Dios. Abraham y Abimelech. Capítulo 20 del libro de Génesis. Maravillosa es la palabra, es dulce a nuestro paladar, pero desmantela, desmembra y destrona el pecado de nuestra vida, porque es necesario que conectemos nuestra vida un día a las Escrituras y que el Espíritu Santo nos revele su palabra para que nosotros perdamos la delicadeza espiritual. Ser delicados espirituales no nos ayuda a dimensionarnos en el conocimiento y discernimiento de la palabra de Dios. Si no disciplinamos, corregimos y exhortamos, no hay crecimiento espiritual. No podemos decir que solamente predicando y dejando que fluya. No, necesitamos exhortar y disciplinar, enseñar, corregir, instruir. Es todo lo que hacemos. Es todo lo que Dios nos ha enseñado un día a la vez. ¿De qué nos sirve la palabra que pase por el lado? Que sobre nuestras mejillas si no profundiza nuestro corazón para cambiar nuestro estilo de vida. ¿Qué mérito tendríamos nosotros de congregarnos y que la palabra simplemente sople a nuestro rostro y sea así como alentadora de momento? Pero vamos a dimensionar en el Espíritu, en nuestra relación con el Espíritu Santo, no hay de fondo nada. El depósito de la palabra del Señor es un día a la vez. Abraham partió desde allí en dirección a la región de Negev y se quedó a vivir entre Cades y Sur, mientras vivía en Gerar. Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó a buscar a Sara y la tomó por esposa. Pero aquella noche Dios apareció a Abimelech en sueños y le dijo: puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Pero como Abimelech todavía no había tenido relaciones sexuales con ella, contestó: Señor, ¿acaso vas a destruir a un pueblo inocente? Como Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó, yo hice todo esto con la conciencia tranquila y con las manos limpias. La micro mentira por causa del temor a la muerte. Porque hoy por hoy estamos diciendo: no, yo no soy mentiroso, yo no miento, porque decimos una micro mentira. Pero sabes que la micro mentira es igual que la mentira grande, la mentira de frente. Y Abraham, por causa de la hermosura de Sara, cuando llegaron a ese territorio, él le dijo a Sara: diga que tú eres mi hermana. Y en verdad, ella confirmó a Abimelech. Viendo a Abimelech que Abraham confesó que ella era su hermana, él la tomó como para ser mujer de él, que los reyes en ese entonces tenían mujeres más de una. Ahora entendemos que por esta micro mentira Dios quería destruir la descendencia de Abimelech. Y Abimelech salió en defensa y le dijo: Señor, destruirás un pueblo inocente, porque Abraham dijo que era su hermana y ella me lo confirmó, y yo por esto la tomé como mi esposa. Pero no se había llegado a ella. Dios no le permitió, porque Dios vino en el espíritu en sueños y le dijo: no la tocarás. ¿Cómo Dios pelea y defiende a los justos, aquellos que heredan la paternidad del Padre?
Yo no sé si tú te sientes verdaderamente hijo de Dios, pero si hoy estás en esa posición, debes entender y reconocer que Él siempre pelea por tus causas. No tienes que levantarte, no tienes que contender, y mucho menos con el pueblo que sirve al Señor. No se puede contender porque la contienda no es de Dios, más nos separa del propósito de Dios. Y vemos qué pasó en esa situación. Si ya sé que has hecho todo esto con tu conciencia tranquila, le dijo el Señor. Y le respondió Dios a él en el sueño. Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuelve esa mujer a su esposo, pues él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, debes saber que sin duda morirás junto con todos los tuyos. Devuelve a esa mujer, le dijo el Señor. Y por esta causa, como sé que eres inocente, le dijo Dios a Abimelech, el rey, por esto no te permití tocarla. Vine en sueños y te anuncié que esa mujer es casada. Devuelve esa mujer porque su esposo es profeta. Y él orará para que toda su familia vuelva a tener y a poseer paz. Porque Dios quería casada, pero él no lo sabía, era inocente. ¿Cuántos hoy por hoy están aún pagando penas en la cárcel? Aún han enfrentado juicios, deshonras y son inocentes. Pero muchas veces no queremos descubrir y no queremos confesar la verdad. Y llegamos a ciertas situaciones incómodas, como el rey Abimelech. En la madrugada del día siguiente, Abimelech se levantó y llamó a todos los servidores para contarles en detalle lo que había de ellos. Entonces Abimelech llamó a Abraham y reclamó: ¿qué has hecho? ¿En qué te he ofendido?, le dijo el rey Abimelech a Abraham, que has traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi reino. Lo que me has hecho no tiene nombre. ¿Qué pretendías conseguir con todo esto?, le dijo el rey. ¿Qué pretendías conseguir con todo esto? ¿Por qué me hiciste esto?, le dijo el rey Abimelech a Abraham. Al reclamo de Abimelech, Abraham contestó: yo pensé que en este lugar no había temor de Dios y que por causa de mi esposa me matarían. Pero en realidad ella es mi hermana porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre, y además es mi esposa. Cuando Dios me ordenó dejar la casa de mi padre y andar errante, yo le dije a mi esposa: te pido que muestres tu amor por mí y que donde quiera que vayamos, digas siempre que soy tu hermano. Abimelech tomó entonces ovejas y vacas, esclavos y esclavas, y se los regaló a Abraham. Además le devolvió a su esposa Sara y dijo: mirad ahí todo mi territorio, quédate a vivir donde mejor te parezca. Mientras a Sara le dijo: he dado a tu hermano 1000 piezas de plata que servirán de compensación por todo lo que ha pasado. Así todos sabrán que eres inocente. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech. Además permitió que su esposa y sus siervas volvieran a tener hijos, pues a causa de lo ocurrido con Sara,
la esposa de Abraham, el Señor había hecho que todas las mujeres de la casa de Abimelech quedaran estériles. Dios cerró la matriz de todas las mujeres del rey Abimelech, de las esclavas y de toda su descendencia y de su reino a causa de lo que había acontecido con Sara. Y solamente vino el temor de Jehová y el profeta Abraham oró por Abimelech y Dios abrió la matriz de todas sus mujeres y sus esclavas y él pudo volver a tener descendencia. Mira cómo Dios opera de una manera sobrenatural, con propósito, con autoridad, justo a tiempo, defendiendo siempre la causa de sus siervos, peleando y saliendo en victoria siempre en todas las batallas. Abraham no tuvo que pelear, Sara tampoco. Dios movió su mano y su brazo poderoso. Esto debemos entender a través de la historia de Abimelech y Abraham, que nosotros no somos quien para pelear y levantarnos y contender. Porque si Abimelech hubiese venido a levantarse contra Abraham por esta situación que sucedió con Sara, él podía perder, siempre iba a perder, porque Abraham es profeta. Abimelech es rey, pero Abraham profeta de la matriz de la casa y de la descendencia del rey Abimelech se abrieron, era solo el profeta, no era el rey. Aunque tenía todo el poder de todo el territorio y tenía riquezas, todas las que él había conquistado como rey, no tenía autoridad para orar por su propia sanidad. Lo hizo el profeta Abraham. Era él en el propósito, aunque Abraham fue el que cometió el error de no hablar con la verdad a causa del temor de que le quitaran la vida por causa de Sara, su esposa. Es maravillosa la historia y entendemos que Dios está en todo y en todas. Y Él mueve su mano y su brazo poderoso, pero Dios es un Dios también de juicio. Porque le dijo, si no devuelves las cosas y si no haces conforme yo te he hablado sueños, destruiré toda su descendencia. Y era rey, pero para Dios no hay protocolo para destruir un desobediente. Y entonces, ¿qué parte queremos hoy? ¿Qué privilegio tendremos nosotros que no tuvieron nuestros antepasados si eran reyes? Nosotros también somos destruidos por causa de no obedecer la voz de Dios. Por esto, hace unos días atrás, Dios trajo mensajes de juicio o de restitución. Pero el mundo ignora que Dios puede traer juicio a una familia, sí, a una empresa, total, a los hijos desobedientes completamente, porque no queremos oír ni entender su voz. No queremos obedecer. ¿Y cuántas veces ha venido Dios para hablarnos a través de los mensajes proféticos? Y sabemos que Dios nos está hablando y no queremos obedecer. Porque cuando viene el mensaje de parte de Dios a través de mi boca o de la boca del pastor Jacobo, entonces es para obedecer. Y es para movilizarnos inmediatamente y obedecer, porque el rey no tuvo tiempo. Fue levantarse en la madrugada y llamar a todos sus siervos y decir el acontecimiento que había sucedido en la noche a través de los sueños que Dios le reveló a Abimelech y le dijo, no te permití tocarla, devuelve la esposa porque es la esposa de un profeta. Y él será quien va a orar para que tu descendencia y tu casa sean sanas. Era el profeta Abraham. Ahora entendemos cómo Dios se mueve por nosotros. Y a veces sentimos que nada está pasando, pero en verdad está aconteciendo algo de manera sobrenatural.
Y que nosotros, por causa de no tener, número uno, relación con el Espíritu Santo, puedes tener un contacto con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo tal vez te pudo haber revelado algo, pero sin relación no va a pasar nada. No te conformes con la revelación, ni con el contacto, con el escalofrío que sientes y que tal vez te quebrantaste y lloraste. No, no te conformes con las coronas que caen de la mesa del rey. Confórmate y aspira a sentarte en la mesa del rey y comerte el pan que hay sobre la mesa. Es la relación que tenemos que tener y forjar un día a la vez con el Espíritu Santo. Muchos se conforman con el escalofrío, con que es que Dios me tocó, con que es que Dios... No, eso es algo normal, pero la relación es sobrenatural. No podemos conformarnos con las coronas que caen de la mesa del rey, sino concentrarnos en la mesa del rey y comer con el rey, que es tener nuestra relación con el Espíritu Santo. Poco es lo que pasamos con Él, pero es tiempo de que nosotros nos volvamos y empecemos a pasar más tiempo y construir nuestra relación personal con el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que en verdad Dios es un Dios que se complace verdaderamente instruirnos a través de las Escrituras, pero la revelación del Espíritu Santo es un instrumento para que nosotros dimensionemos en su palabra, pero nuestra relación no es reemplazada por la revelación del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener relación, porque si no tenemos relación, ¿cómo podemos oír? ¿Cómo podemos fluir? ¿Cómo podemos oír? ¿Cómo podemos entender cuando el Espíritu Santo nos habla? Muchas personas, Dios les ha hablado y ni siquiera entienden que Dios les ha hablado. Y muchas personas tienen sueños en los cuales Dios anuncia mensajes proféticos para ellos, cambios en sus áreas de su vida. Y ellos no entienden. Entonces, últimamente, el profeta, ¿qué significa este sueño? Y podemos discernir y decir, mira, Dios habla de todas las maneras. Dios salvó a Sara, esposa del profeta Abraham, de una manera simple, sencilla, sin protocolo, pero era Dios. Y Abimelech entendió que era la voz de Dios. Por eso dijo Sara, yo creí que no había temor en este territorio de Abraham, de Dios, pero sí Abimelech era un hombre temeroso porque él casa ya estaba cerrada por causa de Sara. Pero este varón temía a Jehová y él obedeció inmediatamente su mandato, su pedido. Pero ¿cuánta gente nosotros les hemos dicho, mira, el Señor dice esto, debemos hacer esto, debemos ir así, debemos ir de este lado, debes hacerlo así o no lo hagas así? Y entonces, en vez de obedecer, nos levantamos a contender con los siervos y con nuestra iglesia. Pero esto es necesidad espiritual. Esto no manda el Señor, porque mira, el rey Abimelech, él entendió que era Dios que estaba hablando en sueños. Pero ¿cuántos les hemos hablado? Pero ¿cómo les hemos llamado de pronto la atención? Entonces dice, no, tú no tienes ninguna autoridad para contender conmigo. Tú no tienes el derecho de decirme lo que me estás diciendo. Pero ¿quién ha dicho que no tenemos el derecho? Si tenemos la autoridad, tenemos también el derecho. Pero esto no es por derechos humanos o sociales. Es por derechos de parte de Dios. Nacimiento de Isaac. Capítulo 21, Génesis, libro de Génesis. Gloria a Dios. Entender la palabra de Dios nos da seguridad espiritual. ¿Y cuál es esa seguridad espiritual?
es que nosotros tenemos gozo en todo el tiempo, porque nosotros dominamos y tenemos discernimiento y el Espíritu del Señor ha fluido a través de su palabra profética y nosotros hemos sido ministrados, fortalecidos y entonces podemos ministrar, podemos dar de lo que ya tenemos, pero tú no puedes dar de lo que tú no has conquistado y de lo que tú no has aprendido, no has profundizado y no has dominado y no has discernido, porque si contendemos solo porque nos disciplinan, ¿cómo podemos decir que hemos entendido y que hemos sido edificados? Cuando yo empecé mi carrera ministerial, en verdad, creo que Dios trató con mi carácter humano mucho. Porque cuando llegamos del mundo no queremos, y más cuando nos revestimos de religiosidad, no queremos que otros ministros nos enseñen, pero tenemos que contender, pero no con el pueblo de Dios, ni mucho menos con los siervos, sino con nosotros. La contienda no debe ser con nuestros hermanos en Cristo, es contender con nuestra arrogancia, con nuestro carácter, cómo doblar verdaderamente el orgullo y tal vez la soberbia, porque esto viene acompañado de todos estos sentimientos humanos. Dice la palabra aquí en el libro de nacimiento de Isaac: tal como el Señor lo había dicho, actuó a favor de Sara y cumplió con la promesa que había hecho. Sara quedó embarazada y dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio a Abraham, le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 años de nacido, Abraham lo circuncidó, tal como Dios se lo había ordenado. ¿Qué era la circuncisión? Era una manera de pactar con el Señor, de que ellos tenían una relación con Dios. Era un pacto que había entre Abraham y Dios, y él tenía que circuncidarse él, sus hijos y todos los siervos, esclavos, todos los que eran comprados con dinero, todos los que vivían y trabajaban para él, toda la descendencia era circuncidada. Ellos tenían que circuncidar el prepucio de su intimidad, de su miembro. Esta era la circuncisión que Dios le dio a Abraham, de lo que él iba a ser tan grande a través de Isaac y de Jacob. Ahí viene la descendencia. Y hoy por hoy nuestra descendencia. Pero hoy por hoy el Señor no nos viene a circuncidar el prepucio de humanamente, sino el prepucio de su corazón. Y no te pide el Señor que rasgue tus vestiduras como lo hacían nuestros antepasados, que se rasgaban las vestiduras cuando contendían o había un luto, habían matado cualquier familiar y exclamaban y se echaban ceniza en sus cabezas, tierra en sus cabezas y vivían un luto tremendo. Hoy Dios te pide que vivas el luto espiritual. ¿Saben qué es un luto espiritual? Un día predicaré sobre el luto espiritual. Y esto lo viví hace algunos días atrás, cuando le dije: Señor, debo entregarte mi familia. 2 días viví ese luto. Y le dije: Señor, hasta aquí. No somos profetas en nuestra propia tierra. Y entregué mi familia. Le dije: Señor, sigo orando, pero no contenderé para que ellos entiendan tu palabra. Porque nadie profetiza en su propia casa. El Señor Jesucristo, siendo Hijo de Dios, no hizo ningún milagro donde Él nació por causa de la incredulidad de sus hermanos y de los que lo vieron crecer. Pero sí fue a otras aldeas y hizo señales, milagros, liberaciones, y allí la gente exclamaba y lo amaba y sabían que Él era el Hijo de Dios. Pero en su propia casa no, porque Él mismo dijo: no somos profetas en nuestra propia casa. Y el luto espiritual es cuando nosotros en verdad morimos a algo. Cuando nosotros sabemos que tenemos que soltar completamente lo que más amamos. Muchos no quieren entregar a sus propios hijos al Señor o a la voluntad de Dios porque siempre los entregan,
pero al rato los están tomando otra vez. Están en angustia, están en aflicción. Eso no es entregar. Y cuando nosotros vivimos un luto espiritual, porque tenemos que soltar, ya venía hacía mucho tiempo, por medio de profecía, en medio de un profeta, que lo tengo como profeta y es profeta de Dios. Y por medio de la palabra el Señor me había dicho, entrégame, debes entregar tu familia, debes soltar completamente. Y nos duele, y vivimos, lloramos en un luto espiritual, porque nosotros decimos, Señor, ya no tenemos nada que nos conecte a ellos. Ya nosotros sabemos que de ahí nacimos, pero ya esa familia le pertenece al Señor. Porque no contenderemos, dice su palabra. Pero más nosotros vivimos y obedecemos al Señor, como cuando Dios le pidió a Abraham que le entregara a su hijo para hacer sacrificio. Él vivió un luto espiritual de cerca de 2 días. Mientras subía a la peña para hacer el sacrificio, él lloraba y me imagino que se cuestionó su vida y lloraría amargamente, vivió un luto espiritual. Un día les hablaré del luto espiritual, porque hoy por hoy la gente conoce el luto que se vive por la pérdida de un familiar, pero nosotros los profetas y los pastores, ministros y todos los que servimos al Señor tenemos lutos espirituales. Esto me lo reveló el Espíritu Santo. Y duele, sí. Entregar los hijos, sí. Pero no podemos entregarlos un día y luego volverlos a retomar, porque entonces no podemos entregarlos. Necesitamos saber que es un luto espiritual y cómo lo vamos a hacer para poder romper esos apegos. Es que me duele, es que va y se condene, es que, o sea, es una infinidad de contiendas aún a veces con nosotros mismos. Y por esta causa no hemos entregado verdaderamente al Señor nuestros hijos, nuestros esposos, esposas. Todo lo tenemos que entregar al Señor, pero tenemos que aprender a entrar en ese luto, morir a nosotros mismos y pedirle al Espíritu Santo que nos consuele y que nos llene nuestra lámpara de aceite para volvernos a levantar. Porque fueron 2 días que no tenía fuerzas para levantarme. Ya no tenía más lágrimas para llorar. Y esto tenemos que vivirlo todos los que amamos a Dios y no hemos confundido el amor que tenemos a Dios con el amor a la familia. El amor de la familia es muy diferente al amor que desarrollamos por el Señor. Y cuando nosotros hemos decidido y conocemos el verdadero amor que debemos tenerle a Dios, nosotros necesitamos hacer entregas profundamente, que duelen, sí, que lloramos, sí. Abraham lloró cuando Dios le dijo, dame a tu hijo para sacrificio. Era el único. Y solo tenemos una familia. Y cuando Dios nos dice, ya es tiempo de que tú la entregues. ¿Por qué la pidió el Señor? Él conoce el corazón de la familia. Él conoce cómo se levantan, cómo contienden la posición de la familia, de los profetas, de los pastores, de los apóstoles, de los evangelistas, de los maestros de la palabra. No podemos tener la mejor parte, porque el Hijo de Dios tuvo afrenta en medio de sus hermanos, de su familia. Y creo que eso entristeció también el corazón del Señor Jesús. Claro que sí. Pero nosotros obedecemos al Señor y decimos, Señor, aquí está lo que más amo. Porque creo que la familia es lo que más amamos. Y son apegos que Dios quiere que nosotros rompamos. Estoy viviendo el proceso. Estoy aprendiendo. Porque es nuevo lo que hoy os imparto. Creo que vosotros no habías escuchado del luto espiritual. Pero hoy es un tiempo que debemos tomar para discernir qué es un luto espiritual. Dice la palabra
de Dios, al hijo que Sara le dio a Abraham, le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 años de nacido, Abraham lo circuncidó, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació Isaac. Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le ha dado un hijo en su vejez. ¿Quién en la mente humana? ¿Quién podría entender si hoy por hoy una mujer cumple 40, 50 o 60 años? Y humanamente dice: no, ya no es posible que tenga hijos. Pero han olvidado cuál es el poder de Dios. Cuando nosotros pensamos y discernimos y estamos hablando de esta manera humanamente, nosotros apocamos el poder de Dios. Nosotros menospreciamos la reverencia de nuestro Dios soberano, de la soberanía que Él usa para hacer que todas las cosas que Él quiera hacer, ellas sean. No hay nada imposible para Dios. Yo no sé en las naciones, yo no sé cuál es tu posición y en el mundo entero hoy cuánto lamento, lloro y tal vez hasta queja ha habido por causa de la naturaleza de los seres humanos que son estériles, que no han podido engendrar. Pero déjame decirte que la fe de Abraham y Sara, hijo, tuvieron y rieron. Y Sara decía: todos los que se enteren que Dios me dio un hijo y me hizo amamantar un hijo en mi vejez, reirán conmigo. Porque Isaac, el nombre de Isaac significa risa. Y hoy debemos reír, porque no importa tu posición, no importa si te falta un ovario, si te faltan los 2 ovarios. He oído testimonios de mujeres que han quedado embarazadas aún faltándole los 2 ovarios. Eso es imposible humanamente. Pero Dios ha puesto los ovarios y han quedado en embarazo. O sea, ¿cómo apocamos el poderío de Dios? ¿Cómo podemos estar andando por ahí diciendo: es que ya esto no es posible? No, todo es posible si podemos creer. Y para Dios no hay nada imposible. Y cuando menos esperemos, Dios hace de la nada todo. Porque Él tiene la especialidad. Dios tiene la especialidad de que de la nada lo hace todo. Y Él lo hace otra vez. Él es Dios. Él es dueño de toda la creación. Él es el que llena los cielos y la tierra. ¿Acaso se nos ha olvidado el poder de Dios? ¿Acaso no entramos a navegar en ese deleite de su palabra y vemos cuánto poder tiene Dios, que extermina las naciones en un segundo y que hace amamantar a mujeres de 90 años como era Sara y Abraham de 100? Pero ¿de dónde podríamos nosotros menospreciar verdaderamente el poder de Dios cuando nosotros decimos: no, esta ya tiene 40 y 50 años, ya la dejó el tren, esta ya no va a tener hijos? No, tiene los mejores hijos, y aún ministros del vientre de aquellas mujeres abandonadas y estériles, aquellas que han perdido la esperanza, nacen siervos para el servicio del Señor, como Elizabeth, Sara, como Ana, madre del profeta Samuel, Elizabeth, madre del profeta Juan el Bautista. Dejamos en el corazón de Dios hoy nuestra forma de nuestro cuerpo natural, para que sea Él renovándolo conforme a su bondad y a su misericordia. Yo sí creo en el poder
de que para Dios no hay nada imposible, que una mujer de 40, 50, 60, 70, 80 años aún puede entrar si es el Señor que está en medio del propósito. Así que no te lastimes más. Déjale todo al Señor porque Él hará. Les saludamos hoy del Ministerio del Apocalipsis. Hay un avivamiento de manera sobrenatural. Les abrazamos, les bendecimos y deseamos que sea Dios a través de su Santo Espíritu instruyéndolos y llevándolos al discernimiento de la palabra profética en todo tiempo. Bendiciones.